a hacer revisiones retrospectivas sobre la mortalidad en los pacientes politraumatizados, encontraron que del 12 al 26% de ellos, de esas muertes, pudieron ser evitables, y que los errores más frecuentes se dieron en la falta de control de la vía aérea, en el retraso o la no realización de cirugías, la no inserción de tubos de toracostomías o tubatórax, es decir, el paciente con un neumotórax a tensión o con un hemotórax masivo, por no realizar diagnósticos como es la lesión de columna cervical. Y estos pacientes en que no se sospecha la lesión de columna cervical y son mal transportados, por no fijar el cuello, una lesión de columna cervical puede que no tenga lesión medular al dejar caer la cabeza hacia atrás o que vaya hacia adelante por una mala movilización o inmovilización del paciente politraumatizado. El paciente puede seccionar la médula y hasta ahí le llegó la vida, o puede quedar parapléjico para siempre. Por no realizar el diagnóstico de trauma esplénico, que es rápidamente desangrante, o el intestinal para las lesiones tardías o muertes tardías, ya vamos a revisar en el paciente politraumatizado, y pacientes hacen sepsis y posteriormente fallecen. La mala práctica al dejar de explorar lesiones en el cuello, cuando hablamos de traumatismo de cuello penetrante o no penetrante, y el retraso en la transfusión de hemoderivados. Es muy frecuente acá en estos países donde realmente la gente no tiene la cultura ni la costumbre de donar sangre ni órganos. Se pasa bastante trabajo en los centros hospitalarios cuando se trata de las cantidades de hemoderivados que se requieren para salvar la vida o para recuperar la salud de los enfermos, de algunos enfermos. Estamos hablando en este caso de trauma. Entonces, realmente la evaluación del paciente con traumatismo múltiple es un verdadero desafío, y sobre todo una carrera contra el tiempo, porque la pérdida de minutos sin saber qué hacer o no hacer nada es la diferencia entre que el paciente viva o muera. Entonces, estamos contra el tiempo. Y así como va evolucionando la tecnología en los vehículos, en la alta tecnología de electrónica, celulares, tabletas, computadores, aviones, también los vehículos, también el manejo de los pacientes politraumatizados ha evolucionado, sobre todo en los últimos 50 años, realmente a partir de la guerra de Corea para acá, cuando se comenzaron a utilizar los cristaloides, ¿cierto? Y debido al entendimiento de los mecanismos que aumentan la morbimortalidad, esto ha hecho que se optimice el manejo de los pacientes politraumatizados, lo entendamos más, y eso hace que el paciente politraumatizado sea mejor atendido siempre y cuando nosotros tengamos en la cabeza organizada cuál es la secuencia lógica y qué debemos hacer ante un paciente con un politraumatismo severo. Las causas de mortalidad en los pacientes politraumatizados son inmediatas, tardías y tempranas. Entre las inmediatas están la ruptura de grandes vasos que pueden ser torácicos o abdominales, ¿cierto? La perforación de estructuras como los pulmones, que puede crear el paciente un neumotórax a tensión, y que puede pasar desapercibido si la gente no sabe qué es eso, o quien está atendiendo al paciente, ¿cierto? O estos pacientes pueden, por esas grandes o lesiones vasculares, pueden morir incluso en el mismo sitio de la lesión, donde le ocurrió la lesión o el accidente, es decir, la ruptura aórtica, torácica o abdominal, el hilio pulmonar, un hemopericardio masivo por un trauma de tórax cerrado puede hacer que el paciente muera en la misma escena. Esas son las muertes inmediatas, ¿cierto? Generalmente por lesiones rápidamente exsanguinantes que ocurren en tórax, mediastino o en el abdomen. Las tempranas generalmente se pasan horas después en las primeras 8 horas después de ocurrido el accidente. Generalmente se deben a colapso cardiovascular o pulmonar, un shock hemorrágico
sin detener la causa, la lesión hemorrágica, el neumotórax a tensión progresivo que no se diagnostica, la falta de reanimación hídrica y transfusiones de los pacientes, que con el paso del transcurso de las horas el paciente queda hipovolémico y puede llegar a morir por un choque de estos. Y las tardías que se pueden presentar después de los 8 días hasta semanas después se deben a sepsis y falla orgánica múltiple. Y esto puede ocurrir porque, por ejemplo, se dejó de diagnosticar una perforación intestinal y el paciente, después que se diagnostica, se opera, pero ya el paciente tiene una sepsis instaurada, aparte del traumatismo, del politrauma, que es un trauma severo, y esta asociación hace que comience a fallar el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema renal o de filtración renal. Y es decir, el paciente, cuando ya tiene en un solo momento clínico de disfunción de 2 órganos o sistemas, se encuentra en falla orgánica múltiple, se le sobreagrega un proceso infeccioso y el paciente fallece tardíamente como consecuencia de esto. Si hay preguntas, pueden levantar la mano. Entonces, siguiendo con la fisiopatología un poco más ampliada, de las muertes tempranas ocurre por la pérdida de sangre, hace que haya una falla de oxigenación porque no hay buena perfusión, ¿cierto? Y lo otro son las lesiones masivas del sistema nervioso central, un politrauma, un trauma craneoencefálico severo, ¿cierto? Eso lleva a que haya una oxigenación inadecuada, a que haya una perfusión inadecuada de gases, ¿cierto? Eso hace también que haya un colapso circulatorio, porque puede que no haya, en ese momento el paciente no reciba buena perfusión y no hay capacidad del alvéolo si no recibe sangre para hacer el intercambio gaseoso, y todo eso hace que haya una ventilación inadecuada, poca oxigenación, hipoxemia, acidosis por retención de CO2, y eso se vuelve un círculo vicioso hasta que finalmente el paciente sucumbe ante eso. Y lo que realmente puede estar ocurriendo es que con esa falta de perfusión de oxigenación hay entonces una ruptura del control de los centros reguladores respiratorios y cardiovasculares, y por eso puede morir, se explica la muerte temprana de los pacientes politraumatizados. ¿Cuál es la norma en este lado del mundo, del polo norte al polo sur? El ATLS. El ATLS surgió del Colegio Americano de Cirujanos, ¿cierto? Ellos una vez hicieron el análisis retrospectivo de esas muertes que pudieron ser evitadas, surgió un control, surgió una preocupación, y era que por falta de control y de entrenamiento moría gente que pudo haberse salvado. Entonces, el Colegio Americano de Cirujanos creó el comité de trauma y se idearon para que los residentes y cirujanos de urgencias estuvieran entrenados en el soporte vital para el paciente traumatizado, que es la traducción del ATLS. Es un protocolo estandarizado en el cual se tienen unos objetivos que son asegurar que las condiciones amenazantes para la vida sean identificadas de manera activa y se orienten en su orden de riesgo potencial de muerte para su atención. Es decir, hay que buscar cuál es la lesión que de mayor manera está digamos, poniendo en riesgo la muerte del paciente. Digamos, si un paciente tiene un politraumatismo severo, ya le hicimos la TAC y tiene un hematoma, ¿cierto? Y tiene una desviación de la línea media y tiene drenaje del hematoma al sistema ventricular, sabemos que si no lo descomprimimos se va a herniar. No importa si tiene una fractura expuesta del fémur o del radio o del cúbito o de la tibia. En ese momento hay que parar el sangrado, pero como la lesión amenazante es la que tiene por el efecto de masa y compresión del cerebro por el hematoma, hay que parar ese sangrado. Eso es lo que quiere decir en
la identificación, la búsqueda activa para identificar cuál es la lesión que pone en riesgo de mayor manera y a más corto plazo la vida del paciente. Eso es lo que es estandarizar. Aquí lo tiene, la 9ª edición, ya está la traducción. Este salió el año pasado, en noviembre, ya existe la traducción en español. Este es el Hospital Universitario de Cartagena, donde yo hice mi internado. Nunca me arrepentiré de eso. 11 pisos atestados de pacientes, 720 camas y bueno, ahí comencé yo a atender de verdad lo que era el paciente politraumatizado. Y si en otra vida vuelvo a nacer y vuelvo a estudiar medicina y ese hospital está en buenas condiciones, vuelvo a hacer el internado ahí. Ahí fue donde me entrené y me enseñaron a comportarme como un profesional en salud para atender enfermos y no tenerle miedo. Eso hace parte de la preparación. Ustedes en este momento están en preparación y tenemos que ponerle a esto la cordura y el empeño suficiente para que desde este momento tengamos el conocimiento para de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos organizar todo lo que estamos aprendiendo para que el paciente se vea bien atendido y tengamos buenos resultados si su estado de gravedad lo permite, porque definitivamente hay unos politraumatizados que el paciente, a pesar de todo, no va a soportar el trauma y fallece. La preparación entonces es tener un equipo de especialistas o de personas entrenadas. Me devuelvo a la diapositiva anterior, ¿cierto? Tenemos nuestra institución, tenemos los profesionales. Aparte de eso, debemos tener un soporte en el traslado de pacientes. Arriba ven el soporte a través de helicópteros, ¿cierto? Y debajo vemos un tráiler que es un hospital de atención de emergencia en algunas ciudades, España, bueno, en los países del tercer mundo sabemos que existen. En esos camiones, en esos tráiler, pueden tomar una radiografía, pueden hacer un ecofaz, pueden canalizar pacientes, pueden poner un tubo a tórax, es decir, son hospitales ambulatorios en las avenidas o en las carreteras donde hay altas posibilidades de trauma y tienen soporte helicoportado o tienen también una red de ambulancias que puedan desplazar a los pacientes, ¿cierto? Y definitivamente eso es importante en el momento de la atención porque si la persona que recoge o asiste al paciente politraumatizado tiene entrenamiento en prioridades, en triaje, es un paramédico bien entrenado o es un médico, no es lo mismo a que lo recoja cualquiera en la calle y lo traiga, porque posiblemente puede que lleguen de esta manera. Centro Comercial La Matuna, la gente llegaba a los hospitales, en las clínicas en taxi, perdón. Y no es la manera correcta en que un paciente politraumatizado debe llegar. Lo llevan en camiones tirados, cada uno lo coge por un brazo, por una pierna, la cabeza guindada. Es un verdadero desastre. Entonces tenemos que fortalecer esas redes de atención inicial del paciente politraumatizado. No siempre aparece una ambulancia para traer a un paciente a una institución, un paciente politraumatizado grave a una institución que lo atienda. Entonces tenemos que conformar el equipo. El equipo simple y llanamente cuenta con un personal mínimo, son 4 personas. El líder que debe estar entrenado no necesariamente tiene que ser especialista, pero sí debe tener el ATLS, ¿cierto? 12 enfermeras y un médico de apoyo, que es un médico general, perdón.
Bien, entonces son 4 personas, ya dijimos, un médico entrenado en ATLS que asume que es el papel del líder, 2 enfermeras y un médico de apoyo. La siguiente diapositiva es esencial. Ahí está. Entonces, el médico líder es la persona que una vez se recibe al paciente politraumatizado, hace la valoración rápida del ABCD para determinar si el paciente, qué valoración especializada requiere el paciente. El médico de apoyo, con los familiares o con quienes traen al paciente, hace recolección de información importante sobre el accidente, cómo fue el traslado, si quedaron muertos en la escena del accidente, ¿cierto? Y aparte de eso, tienen que preguntar los antecedentes del paciente, si es diabético, si es renal, si toma algún medicamento, si tiene alergias, a qué hora comió por última vez, si qué medicamento toma, ¿sí? ¿Cierto? Ese es el personal de apoyo. Y el médico de apoyo. Y 2 enfermeras. Entonces nosotros lo que podemos hacer es que al paciente lo dividimos cefalocaudalmente en 2 mitades, mitad derecha y mitad izquierda. La mitad derecha A, llamen a esa enfermera A, Ana, y la mitad izquierda del paciente B, le dicen Berta. Entonces Ana, que trabaja en la mitad derecha del paciente, tiene que canalizar una vena y tiene que tomar muestras para hemoclasificar, cruzar hemogramas, si se pide, puede ser la hemoglobina y hematocrito, y el TPT, glicemia, toxicológico, y otro, por ejemplo, boom, creatinina, electrolito, es de acuerdo a los antecedentes del paciente. Porque si es un politraumatizado sano, a mí no me interesa sino tenerlo hemoclasificado y reservado. Y si acaso las pruebas de coagulación. ¿Listo? Y aparte de eso, aparte de canalizarlo, de tomar la muestra para hemoclasificar, cruzar y reservar sangre y un cuadro hemático, Ana coloca los electrodos y monitoriza al paciente. Fíjense que no, esa diapositiva es la clave del trabajo y digamos es el objetivo que yo les quiero dejar claro de esta charla. Si no organizamos eso así, no vamos a poder nunca hacer una buena valoración y un buen manejo del paciente politraumatizado, porque las funciones, el rol de cada persona en el grupo hay que establecerlas y que quede claro. La enfermera del lado izquierdo del paciente B, Berta, también canaliza una vena periférica con Avocat 14 o 16 cortos. Como ya Ana puso los electrodos y conectó al monitor, al paciente, entonces se tiene que permanentemente por la enfermera Berta estar cantando los signos vitales. Tiene tanto de presión, tiene tanto de frecuencia cardíaca, tiene tanto de frecuencia respiratoria, está saturando tanto. Pero también ella tiene que colocar sonda nasogástrica si no hay contraindicaciones. Ojo con los traumas cranioencefálicos. Los pacientes que tienen epístasis pueden tener fractura de la lámina cribosa del etmoides y entonces ahí podemos meter una sonda al cerebro, ojo, ¿cierto? Y una sonda vesical, que la única contraindicación es si hay una uretrorragia activa frecuente, sobre todo en hombres, que nos haga pensar en una fractura de la uretra membranosa. Entonces, pero si por lo demás no tiene epístasis y no tiene uretrorragia o hematuria, el paciente puede pasársele la sonda sin problema. Y de esa manera quedan digamos, expresadas y explicadas qué es lo que debe hacer cada uno al inicio del enfoque del paciente politraumatizado. Esta es la organización que debe tener el equipo y el rol de cada uno de las 4 personas que conforman el equipo de atención.
Que nada más tengo una enfermera. Bueno, entonces a la enfermera le toca hacer de Ana y le toca hacer de Berta. Y ojalá una de estas enfermeras sea jefe y la otra sea auxiliar. Preguntas que no se ha entendido. ¿Vamos bien? Ok, seguimos adelante. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este grupo? ¿Cuáles son? Es una pirámide y lo primero es estabilizar al paciente, buscar estabilizar al paciente, identificar de manera simultánea las lesiones amenazantes de la vida por prioridades. Acuérdense el ejemplo que les acabo de poner, muchachos. Trauma craneoencefálico severo y una fractura expuesta de radio y cúbito, esa vaina no lo va a matar, ¿cierto? Pero el trauma craneoencefálico con un hematoma que comprime el cerebro, sí, listo. Entonces ese es para el neurocirujano y no hay que ser especialista. Y lo otro es que una vez identificadas las lesiones y estabilizado al paciente, organizar cuál es la terapia definitiva del paciente y si no tengo en mi nivel de atención la manera de atender al paciente, que lo saquen adelante. Por ejemplo, atendimos al paciente en Gaira, en el centro de salud de Gaira, y el paciente tiene una sospecha de un trauma craneoencefálico severo. Tocó remitirlo para una institución de tercer nivel donde exista tecnología y personal entrenado para eso. Estos son los tres objetivos. Repito, estabilizar al paciente, identificar las lesiones amenazantes de la vida por prioridades y organizar la terapia definitiva. Y si yo no puedo localmente tratar esto, me toca remitirlo. La norma es la valoración inicial que todos los hemos oído. Valoración primaria, una reanimación conjunta y el tratamiento definitivo, la repetición de la repetidera. Listo. La valoración primaria, entonces, ¿qué nos exige a nosotros? El ABCD, ABCDE, pero también le vamos agregando algunas cositas. La sonda de Foley, que es la F de Foley, siguiendo el orden del abecedario. La G para acordarnos de gástrica, sonda nasogástrica. La H de una buena historia clínica, y agréguenle la I latina de inmovilizaciones. Esto que está en un color así como fucsia o morado leve, tiene que, bueno, son cosas que todavía no están oficialmente agregadas al ABCD, pero son cosas que se ponen ahí académicamente para que no se nos olvide que eso en el paciente politraumatizado hay que poner sonda Foley y nasogástrica si no está contraindicado. La historia clínica siempre viene hecha y las inmovilizaciones, porque con eso se evita dolor y evitándole el dolor al paciente se evita el choque por dolor, ¿cierto? Y una lesión estabilizada de una fractura puede evitar una lesión vascular y una posterior pérdida de miembro. Entonces todo eso es válido, la H y la I de inmovilizaciones. Hablemos entonces de la A, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vía aérea. Busquemos si hay datos de obstrucción del paso del aire, si el paciente respira con dificultad o sin dificultad. Jamás demos por bien servido, si el paciente tiene estado de conciencia, que el paciente puede hacer autoprotección de la vía aérea. Estamos hablando de un paciente politraumatizado, es decir, el paciente, por muy consciente que esté, siempre revisémosle la boca y revisémosle las fosas nasales, ¿cierto? Y pongámoslos en una posición neutral, y como es un politraumatizado hay que ponerle un collar de inmovilización, un collar de Filadelfia. No es el collar de Thomas ese que está recubierto por elástico, no señor.
por vendaje elástico. Es el collar rígido de Thomas, ¿cierto? Tenemos que identificar si hay o no cuerpos extraños, si la lengua tiene edema, si el cuello tiene edema, si hay estridor, si no hay estridor, si hay arena, si hay piedras, si hay grama en la boca, si hay la misma prótesis, puede ahogar a un paciente, ¿cierto? Y si existe lesión directa de la vía aérea. A veces tenemos pacientes que vienen con lesiones soplantes en el cuello. Uno no sabe si es la vía aérea o si es el esófago. Ojo con eso. Pero siempre lo primero es buscar la obstrucción del paso al aire, o si el paciente respira con o sin dificultad, vía aérea. Entonces, de acuerdo a cómo el paciente esté, también existen maniobras para facilitar la entrada de aire. Si el paciente tiene el collar, ya el collar nos está haciendo una extensión fisiológica sin ir a producir una extensión exagerada, ¿cierto?, de la columna cervical, pero también podemos buscar para que el paciente ventile mejor la elevación de la barbilla. Una vez el paciente está acostado, podemos levantar el mentón, nos ponemos en la cabecera del paciente y con los 3 dedos, el tercero, cuarto y quinto dedo de cada mano al lado del mentón, en la región submentoniana, podemos extenderlo, extender el cuello hacia atrás sin exagerarnos, ¿cierto? O si no, la maniobra frente-mentón, ponemos la palma de la mano en la frente o el dedo pulgar, y con los 2 o 3 dedos de la mano que estamos trabajando podemos levantar el mentón, ¿cierto? O también la tracción del maxilar inferior por los ángulos maxilares hacia arriba y hacia atrás para que se despeje la vía aérea. Siempre descartar que el paciente, si tiene sangrado oronasal, sea en politraumatismo, se haya mordido o desgarrado la lengua, porque fragmentos de ellas pueden irse hacia la orofaringe y hacia la vía aérea. Entonces, conocer que si el paciente no puede respirar así, entonces ya nos toca irle ayudando con algunos métodos, por ejemplo, con la cánula orofaringia, la cánula de Guedel o la cánula de Mayo, para que la lengua no se vaya hacia atrás. Y si decidimos ponerle al paciente oxígeno con mascarilla o con cánula nasal, pues el paciente, la lengua hacia atrás no se va hacia atrás, ¿cierto? Y no forma obstrucción. Pero también existen otros métodos. Si ya usted pasó por una cánula laringia, por una mascarilla de no reinhalación, por una mascarilla con Venturi, si el paciente sigue desaturándose, aparte de que, bueno, más adelante vamos a hablar de la circulación, habría que buscar otros métodos como son las cánulas laringias o mascarilla laringia, que son las que están arriba a la izquierda, a la derecha de la diapositiva, o los tubos de intubación traqueal, que son métodos instrumentales, pero también puede llegar a requerir métodos quirúrgicos en caso de dificultad o una vía aérea difícil. Paciente obeso, de cuello corto, con un traumatismo severo o edema laringio que no deja que la epiglotis levante con la palanca del laringoscopio. Entonces hay que buscar la manera de canalizar la luz traqueal, y entonces existen los métodos quirúrgicos. Esto es un paciente con una fractura del Effort 3. Fíjense, ese paciente no tiene sonda nasogástrica y está intubado orotraqueal. Y están las cánulas de punción cricotiroidea, la cricotiroidotomía que se hace en el cartílago cricoides con una aguja de esta que tienen un calibre que va desde el calibre 13 al calibre 18, e inmediatamente usted siente la salida a presión del aire, sabe que ha canulado la luz traqueal y por ahí se puede comenzar a pasar oxígeno. Y si no, se hace la traqueostomía percutánea. Ya eso sí es adelantado, esto sí es un curso para cirujanos, ¿cierto? Ya el cirujano, ya el médico líder entenderá que si no fue posible oxigenar bien el paciente, y si tiene indicaciones para una, digamos, intervención o método quirúrgico para
ventilar al paciente o para asegurar la vía aérea, ya toca hacer cualquiera de estos dos. Ya llamará al cirujano. Pero en el ATLS, a la gente que está interesada, se le puede enseñar a hacer la traqueostomía percutánea. Entonces, siempre debemos suponer en el control de la vía aérea que existe una fractura en la columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario. El movimiento excesivo de la columna puede convertir una fractura de columna cervical sin daño neurológico en una con daño neurológico. Por eso es que no podemos exagerarnos en los movimientos ni dejar ir la cabeza en flexión exagerada ni en extensión exagerada, porque una lesión de la columna cervical, una fractura sin lesión neurológica, la podemos dejar convertir en una consección medular y el paciente le puede quedar cuadripléjico o muere. Se debe hiperextender o hiperflexionar la cabeza y el cuello en la medida en que nuestro collar nos permita mantenerlo neutralmente y el paciente esté bien oxigenado. No tenemos por qué exagerar eso. La inmovilización cervical mediante la colocación de un collar rígido, collar de Filadelfia, debe hacerse siempre en el 100% de los pacientes politraumatizados hasta que por imágenes descartemos que haya una lesión cervical. Siempre, siempre hay que hacerlo. Siempre. Y si no tienen collar rígido, inventemos eso con cartón y lo forramos en vendas de algodón laminado y con eso inmovilizamos al paciente. Respiración. La B, ya vimos vía aérea, ahora B, ventilación. Es la habilidad, es la manera en que yo veo si el paciente respira o no respira fácilmente, ¿cierto? La habilidad que tiene el paciente dentro del mismo politrauma de oxigenar y de ventilar bien, ¿cierto? Con la sola inspección, cuando uno le quita la vestimenta o las ropas al paciente politraumatizado, uno sabe si el paciente está moviendo la caja torácica o no, ¿cierto? Esa es la habilidad que uno busca, identificar. Si hay ausencia de ventilación espontánea, ojo, el paciente está en un paro cardíaco, respiratorio, perdón, por lo menos respiratorio. Si los sonidos respiratorios están asimétricos, es decir, si en un pulmón se oculta una cosa y en el otro campo pulmonar se oculta otra, ¿cierto? Si hay, digamos, abombamiento o asimetría de la reja torácica que nos hagan sospechar de un neumotoras a tensión. Les voy a agradecer el favor. Ya yo estoy grabando la presentación y cuando eso se están dando cuenta. Dejen la grabación quieta, por favor. Ya sacaron la grabación, ya sacaron la presentación. Eso queda ahí y se les manda. José Alfredo Barrios Bellé.
Ahí está cargando poco, ahí vamos. Está abriendo apenas, está lento. Está muy lenta la traída del archivo ahí.
Santo Dios. Bueno, volvemos a revisar este dato. B de respiración es la habilidad para ventilar y oxigenar que observamos en el paciente politraumatizado, siempre desvestirlo y mirar con qué facilidad o dificultad el paciente mueve su reja torácica. Mirar si hay ausencia de ventilación espontánea, si los ruidos respiratorios son simétricos o asimétricos, si el tórax es simétrico o asimétrico, ¿cierto? Buscando neumotórax o hemotórax, ¿cierto? También la alteración de la percusión. Cuando tenemos un neumotórax hay una hiperresonancia y cuando hay un hemotórax el sonido de la percusión torácica es mate. Si hay inestabilidad de la pared torácica que nos haga hablar de un tórax flotante o paradójico. Todo eso se ve a la simple inspección bien hecha. Entonces, nos permite evaluar cómo ventila el paciente. Vía aérea, ventilación. Tenemos un paciente, ya vieron ahí en el trasfondo de la diapositiva con tórax toracoabdominal cerrado, tiene los estigmas de traumas ahí donde se ven la equimosis. Exponer al tórax y desvestirlo, por supuesto, mirar si el paciente respira solo, si lo hace, cómo lo hace, con qué frecuencia respiratoria, con qué profundidad. No olvidarnos de palpar en busca de crepitancia, a ver si tenemos un paciente con enfisema subcutáneo que nos haga pensar en lesiones de perforación de pleura y fracturas costales. Mirar si hay deformidades
Y si es necesario ocultar, pues siempre hay que ocultar. Debe administrársele, así como se le debe poner a todo paciente politraumatizado collar de Filadelfia, debe administrársele oxígeno a todo paciente politraumatizado. Descomprimir el neumotórax a tensión si se identifica transformándolo en uno abierto. Sin, lo que debemos colocar son un Avocat 14 a 16 con un equipo de venoclisis conectado a una bolsa de suero fisiológico que sirva de trampa de agua mientras viene el tubo a tórax, o sellar un neumotórax abierto para evitar que el aire atmosférico siga penetrando a la cavidad pleural y el paciente esté en colapsado, ¿cierto? Ventilar al paciente. Bueno, en esta época de boca a boca ya eso no se utiliza realmente, y menos ahora con la pandemia. En los pacientes le podemos poner desde la cánula nasal y vamos subiendo el flujo, cánula nasal hasta 6 litros por minuto, ¿cierto? Con eso estamos agregándole una FiO2 de más o menos el 25% al 27%, ¿cierto? O le damos respiración con ambú solo, o ambú con cánula faringia, o ambú por tubo, o una cánula orotraqueal, ¿cierto? O si no, si el paciente requiere una intervención quirúrgica para permeabilizar la vía aérea, como es la cricotiroidotomía o una traqueostomía percutánea. La C de circulación ABC es evaluarlo si el paciente tiene signos de shock. El signo de shock que nos hable de que el paciente está hipovolémico. O también el paciente si tiene ingurgitación yugular, la ocultación de los cardíacos y si tiene sangrado externo. Estos 4 datos hay que mirarlos y explorarlos concienzudamente. Hipovolemia, si el paciente está taquicárdico, está hipotenso con hipotensión sostenida. Si tiene ingurgitación yugular, ojo con este paciente. Sobre todo si tiene disminución de los ruidos cardíacos y está hipotenso, eso se llama triada de Beck y nos está hablando de que probablemente el paciente tenga un taponamiento cardíaco. Hipovolemia, que es con hipotensión, ingurgitación yugular y disminución o ausencia de ruidos cardíacos, se llama triada de Beck, y seguramente el paciente tiene un trauma precordial torácico o precordial que lo esté llevando a un taponamiento cardíaco. Y los sangrados externos tienen que identificarse porque esos son lesiones exsanguinantes. Si no le ponemos atención, no es ponerle, digamos, un torniquete como tal, pero se hace compresión con apósitos circulares con compresas o con el manguito de un tensiómetro o con vendajes elásticos a presión. Esto es lo que busca. Ojo con eso. Signos de shock. Acuérdense que Ana canalizó una vena con Avocat corto 14, 16 o 18 y Berta el otro brazo y le están pasando líquidos al paciente. ¿Qué vamos a buscar? Esto que sigue. El manejo de la circulación del paciente. Tenemos que aplicar presión directa sobre los sitios de sangrado, ¿cierto? Y tenemos que al paciente hacerle vendajes compresivos elásticos. En caso de ser necesario o presenciar un paro cardíaco en el paciente politraumatizado, maniobras de reanimación, masaje cardíaco externo, colocar 2 catéteres intravenosos cortos y gruesos y simultáneamente se obtienen, ya se lo dijimos con Ana y Berta, muestras de sangre. Se debe utilizar cristaloides tibios, coloides o sangre fresca total de ser necesario, eso de acuerdo a la profundidad de shock. Y todo el tiempo, como el paciente lo monitorizó, Ana Berta está permanentemente diciéndole al grupo de reanimación o de atención al paciente cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la saturación. Todo está concadenado. Y ahí están los grados de clasificación de la hemorragia. Los que fueron juiciosos con Schwartz, en ese cuadro, en Schwartz está ese cuadro. Y en términos generales, señores,
Cuando un paciente pierde el 20% de su volumen intravascular, el paciente entra en shock. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudiosos. Y aquí está ese cuadro. Es decir, para una persona, el ejemplo universal es una persona de 70 kilos. Una persona de 70 kilos, el agua corporal que le corresponde al espacio intravascular es el 5%, ¿cierto? El 5% de ese volumen son aproximadamente, del agua corporal total, es aproximadamente 3.5 litros. Estamos hablando de un paciente de 70 kilos. Volumen circulante efectivo, 3.5 litros. Cuando una persona con ese peso aproximado pierde el 20% de esos 3.5 litros, estamos hablando de 700 centímetros cúbicos, ya el paciente comienza, y lo tiene en grado 1, comienza a tener problemas, ¿cierto? Aunque puede ser normal, aquí frecuencia cardíaca ya está menor de 100, presión normal, pero el paciente comienza a tener cambios hemodinámicos si no paramos el sangrado, si no hacemos la compresión, y va a continuar choqueándose por exsanguinación. Entonces lo que debemos hacer es reanimar al paciente. ¿Con qué? Con líquidos. Si yo calculo cómo le vamos a pasar los cristaloides a un paciente con politraumatismo, si el paciente está choqueado, yo estoy calculando que mínimo ha perdido 700 centímetros, yo le voy a infundir cristaloides a una proporción de 3 cc de cristaloides por cada centímetro de sangre que yo haya calculado que ha perdido el paciente. Para que esté choqueado mínimo ha perdido 700. Si 700 lo multiplico por 3 me da 2100. Son 2.1 litros. Y por eso le digo a Berta y a Ana, póngale 1000 de cada lado. Ojo, paciente politraumatizado. Bueno, cada vez se habla más de que al paciente politraumatizado también hay que esperar, hay que dejar que la fisiología ayude a traerlo de ese estado fisiopatológico, ¿cierto? Para irlo sacando de ese estado de shock, sí, pero mientras las hormonas adrenérgicas hacen vasoconstricción y el paciente sigue sangrando, si yo no le pongo líquidos, voy a perder al paciente en hipovolemia. Entonces es verdad que ahora dicen, vamos poniéndole diabolos de 300 o de 400, sí, pero la idea es sacar al paciente del estado de shock, ¿cierto? Y hay unas metas que hay que cumplir. Y las metas que exige el ATLS, que es la norma en este lado del mundo, edición 9, es lo que se llama resucitación hipotensiva, que es tener la presión arterial sistólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor de 130. Esos son los objetivos de la reanimación del paciente. Que usted para esto necesita poner coloides o necesita poner hemoderivado, eso depende de la lesión del paciente y del daño del paciente y de la profundidad de shock del paciente. Porque si usted con 1500 de solución salina o de Harman lo saca del problema de la hipovolemia y de la hipotensión, no tiene por qué ponerle ni coloide, ni tiene que poner soluciones hipertónicas, ni tampoco tiene que usar hemoderivados. ¿Eso de qué depende? Depende del comportamiento de acuerdo a los grados hemodinámicos del paciente y a los grados de hemorragia que tenga el paciente y por supuesto la respuesta a la reanimación. ¿Quedó claro? ¿Se fueron? Quedó claro, doctor. Ok. No, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿En qué pacientes está contraindicado la reanimación hipotensiva? Y en ese caso, ¿cuál sería el tratamiento para estos pacientes? Los pacientes, ojo con esto, los pacientes que tienen sospecha de un trauma cráneoencefálico, hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque es probable que la lesión que tengan en el sistema nervioso central, aparte de producir síndrome inadecuado de secreción de la hormona antidiurética,
el paciente en acidosis por mala perfusión, si lo mantengo con una reanimación hipotensiva, yo puedo estar mal perfundiendo el cerebro y voy a producir un daño neurológico. Pero eso, acuérdate que esto es un manejo multidisciplinario, echarle mano rápidamente al neurocirujano. Si tienen que ponerle un catéter para medir la PIC, presión intracraneal, pues lo harán. Y de acuerdo al politraumatismo, si es severo en el cerebro, también usaremos manitol, usaremos diuréticos, etcétera, etcétera. Más adelante lo vamos a ver. No sé si eso responde a su pregunta. Es el paciente que hay que tenerle cuidado y el otro es la contraindicación es esa, y si el paciente tiene alguna lesión, digamos, que se determine que tiene aumento de asobado por falla prerrenal, por hipovolemia, también se contraindica, y más bien a esos pacientes hay que ponerle volumen. Listo, no llevarlos a un edema de pulmón, pero sí meterle más volumen, y si es caso después nos ayudamos de diuréticos. Listo, no sé si eso te responde a la pregunta. O si tienes algún comentario que agregar, con mucho gusto. El que diga que todo se lo sabe en medicina, miente, como Pinocho. Doc, ¿y uso de inotrópicos? Pero el inotrópico, ¿qué te hace, Doc? ¿Qué hace el inotrópico? Lo digo pues en el caso, porque digamos allá en el sitio de práctica, se presentó un caso de un paciente que no se le podía colocar reanimación hipotensiva precisamente por el hecho de que tenía una insuficiencia cardíaca. Pero es que fíjate tú, estamos hablando de, vamos a poner la diapositiva. Eso, estamos hablando de resucitación hipotensiva. Ahora, estamos hablando de un paciente en trauma. Yo prefiero llevar a ese paciente a un edema de pulmón y después meterlo a ventilación si me toca y ponerle diurético que esperar que se me muera el paciente en hipovolemia. Ojo con eso, estamos hablando de un paciente politraumatizado. ¿Cierto? Tampoco es que descaradamente lo vamos a meter en falla cardíaca, pero es que hay maneras de mirar a ese paciente, de ayudarle a ese paciente. Pongámosle un catéter venoso central y midamos la PVC, o hagámosle un focus, y sabiendo cómo está del colapso o no de la cava, de la vena cava inferior, o de la presión indirecta que me dé el focus, yo puedo manejar el volumen de reanimación del paciente. Para eso está la tecnología, y por eso este tipo de pacientes se maneja multidisciplinariamente. Pero es muy válida su pregunta. Entonces, si el paciente tiene el antecedente de una falla cardíaca y una falla renal, ojo con estos pacientes que son de difícil reanimación, muy difícil reanimación. Pero con la resucitación hipotensiva, lo que tenemos que estar mirando es la respuesta de los signos vitales, el estado neurológico del paciente y el estado hemodinámico. Si estamos quedados, le ponemos más, y si estamos de mal, le ponemos diurético y le bajamos la mano a la infusión de cristaloides. ¿Cierto? Entonces, digamos que tenemos herramientas, Doc, bastante. Si nosotros, por ejemplo, en Clínica La Milagrosa, porque es el sitio donde yo trabajo, todos los intensivistas hacen focus. Y, hombre, mira, este paciente está quedado en líquido, tiene una falla cardíaca. ¿Cuánto tiene la fracción de eyección ventricular? No, tiene 35. Bueno, listo. ¿Cómo está la vena cava? No, tiene 8. Bueno, vamos a ponerle la presión líquidos por bolos hasta llevarle la presión a 10 de milímetros de mercurio. Entonces, eso va reanimando al paciente por etapas. Todo depende, por eso vuelvo y te digo, del estado hemorrágico del paciente y del grado de shock. Ahora sí quedó claro, Doc. Sí, Doc, muchísimas gracias. Con gusto. D de déficit neurológico, ¿cierto? Tenemos que mirar el estado mental del paciente. Usted con solo llamar al paciente, fulano, el paciente no lo responde y le pone el pulgar, la uña en el esternón, la región preesternal, o en la frente, y le hace un estímulo doloroso y el paciente no responde ni a la voz ni al estímulo doloroso, ya usted sabe cómo es el déficit neurológico del paciente y lo clasifica rápidamente en un Glasgow, ¿cierto? Cuando hablamos de lesiones neurológicas hay que mirar el estado mental y motor del paciente.
¿cierto? ¿Cómo están las papilas? ¿Cuál es la escala de Glasgow? La reactividad a la luz, ¿cierto? Que son las pupilas, perdón. Y los movimientos espontáneos o no de extremidad, o si el paciente tiene alguna postura que nos haga entender o sospechar que el paciente tiene una lesión del sistema nervioso central, en los traumas craneoencefálicos severos en pacientes que se están herniando o descerebrando. Ellos hacen una rotación y extensión, rotación interna y extensión de los miembros superiores, ¿cierto? Entonces, esa rotación interna y extensión de los superiores, y en un paciente que no te responde a la voz, que no obedece órdenes, que solo puede localizar muy escasamente el dolor. Estamos hablando de un paciente que tiene un Glasgow de 7 o menor, y si tiene un estigma de trauma en la cabeza, tiene un trauma craneoencefálico severo. ¿Qué se hace en esos pacientes? Arriba a la derecha, la diapositiva dice buscar una lesión intracraneal expansible y el edema difuso. El edema por el trauma y por el trauma cerebral, ¿cierto? La contusión cerebral. Y la lesión expansible no es sino un hematoma como consecuencia de un sangrado de la tabla ósea o de las mismas estructuras cerebrales como consecuencia del trauma. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, si el paciente le detectamos que tiene un trauma craneoencefálico, ojo, hay que pensar siempre en una hipertensión intracraneal. Se puede usar manitol. Se puede usar manitol, ¿cierto? O soluciones salinas hipertónicas que en bajas concentraciones comienzan a disminuir el edema cerebral, lo mismo el manitol, ¿cierto? Y lo más importante, así sea usted el papá de los cirujanos o de los médicos entrenados en ATLS manejando politraumatizado, llame al neurocirujano que lo ayude a sacar de ese lío. Porque ese hematoma intracraneal expansivo que le está produciendo la hipertensión endocraniana va a herniar al paciente y lo va a matar. Entonces, sí puede comenzar el manitol, sí puede comenzar la solución salina hipertónica, ¿cierto? Pero tiene que llamar al neurocirujano y ojalá alcance a hacerle una tomografía de cráneo al paciente para cuando el neurocirujano llegue ya le quede más fácil identificar la conducta que va a tomar con ese paciente. La E de desvestir al paciente es la exposición, mirarlo por delante, por detrás, por los costados, revisar el periné, proteger al paciente del medio ambiente. Nosotros usamos en las salas de trauma aires acondicionados que están entre 20 y 23 grados centígrados. Eso es frío. Los líquidos que están en las salas de reanimación se ponen a esa temperatura y eso se lo pasamos al paciente, ¿no? Eso se debe calentar porque el paciente está hipovolémico, hipotérmico y sigue sangrando, se va a poner más frío y si le pasamos los líquidos fríos, el paciente usted lo va a enfriar más. Y al único que le sirve que se enfríe el cerebro para que la neurona se ponga en descanso, ¿cierto? Pero el resto del cuerpo no. Entonces el paciente hay que calentarles. Hay unos infusores calentadores que lo ponemos a la temperatura de 36 o 37 grados centígrados y en la medida en que el equipo va pasando, va enviando la gota o el chorro, eso va calentando. Ojo con los líquidos. Temperatura ambiente, pues aquí en la costa donde no tengamos aires acondicionados, está bien, pero en las unidades de trauma que tienen temperaturas agradables para nosotros, puede ser suficiente como para llevar a hipotermia al paciente. Una vez hemos cumplido con esto y hemos logrado estabilizar al paciente, podemos pasarlo a la fase de evaluación secundaria, pero ojo con esto. La evaluación secundaria no comienza mientras que la primaria no haya tenido éxito en la reanimación del paciente. Es decir, que si usted está con el paciente reanimándolo de la mejor manera, como hemos revisado hasta ahora, con Ana, con Berta, con el médico auxiliar, con el médico líder y le estamos haciéndole para sacarlo del estado de shock, hemos parado el sangrado con compresiones, estamos pasándole al paciente
hemoderivados y el paciente sigue mostrando shock refractario, está sangrando en algún lado. Llame al cirujano o al ortopedista si tiene fracturas expuestas, si tiene un trauma cerrado de tórax o de abdomen. Llame al cirujano para que valore al paciente y comience a realizar las cirugías que sean, o los procedimientos que sean necesarios para parar el sangrado. Es decir, ese paciente de la reanimación primaria, si no se corrige y está sangrando, taquicárdico, hipovolémico, usted le puso 3 unidades de sangre, le llegó con 8 de hemoglobina y al control el paciente está peor, sigue choqueado y le hace un control y le muestra 3 o 4. El paciente está sangrando, mijo. No le ponga más sangre o reanímelo nuevo, siga reanimándolo, pero llame al cirujano que le corresponda de la especialidad para que le pare el sangrado al paciente. Si no, no puede comenzar la reanimación secundaria. Eso es para pacientes que hemos estabilizado, ¿cierto? La reanimación secundaria comienza cuando ya todo el ABCD primario está en el checklist, están ok. Ahí sí ya yo puedo comenzar a evaluar al paciente, hacerle la evaluación secundaria. Es un examen ya no tan a la carrera, ya el paciente está estabilizado, tiene buenos signos vitales, ¿cierto? Puede que ya esté consciente. ¿Listo? Entonces podemos examinar al paciente de pies a cabeza, los signos vitales permanentes, el examen físico por segmentos, otra vez el examen neurológico en caso de que no haya sido necesario de entubar y que eso para entubarlo haya requerido pseudoanalgesia, porque ahí no podemos hacer nada, ¿cierto? Y se solicitan radiografías de columna cervical obligatoria. Acuérdense que tiene el collar de Filadelfia. Radiografía de tórax, radiografía de pelvis y un ECOFAS. ECOFAS en el abdomen para buscar líquido libre en el paciente que tiene politraumatismo o tiene 2 cosas, si tiene líquido libre en el abdomen o tiene sangre, si está hipotenso o si está irritado y tiene varias horas de estar de haber ocurrido el trauma, seguramente tiene una perforación intestinal. ¿Listo? No olvidar dedos y tubos en todos los orificios si no hay contraindicaciones. Hay que inspeccionar la nariz, la boca y los oídos. Si no hay epistaxis, entonces, si no se sospecha y no hay una lesión que nos haga sospechar fractura de base de cráneo, lámina cribosa, un Lefford, se pasa la sonda nasogástrica, ¿cierto? Se pasa sonda vesical. Y no se nos olvide, en el trauma pélvico, tacto rectal y tacto vaginal. Ojo, siempre preguntar si es una dama, si la mujer tiene, si es virgen, porque no las cobran, o sea, no nos las perdonan. Pero nunca olvidar esos. Tacto rectal y vaginal. Esto es un mal modelo, un pésimo modelo, está limpiecito. Tiene el collar de Filadelfia, tiene la pierna alzada como si estuviera acostado en la playa, el muslo. Y aquí está un cirujano haciéndole un ECOFAS, buscando líquido libre en la cavidad abdominal. Entonces, una vez que ya hemos hecho todo, ya le hicimos todo al paciente, viene la fase de atención médica definitiva. Ya hicimos la reanimación primaria, la reanimación secundaria, ya identificamos las lesiones porque ya pedimos todo y ahora viene el manejo integral. El manejo integral es seguir conformando con la solicitud de interconsultas pertinentes a las especialidades que deben ayudar a solucionar las cosas. Ejemplo, usted se dio cuenta que el paciente tenía en la radiografía de tórax un neumotórax del 25, del 30, del 50%, aunque estuviera asintomático. Usted llama al cirujano que le ponga el tubo a tórax, o si usted tiene el entrenamiento como médico de la TLS, usted puede poner el tubo a tórax. Si el paciente tiene en el ECOFAS líquido libre en la cavidad y la hemoglobina que inicialmente estaba en 10, ahora la tiene en 8 y tiene dolor abdominal, llame al cirujano que lo resuelva. Si tiene una fractura desplazada, no abierta, con un hematoma
en el muslo o en la pierna que está haciendo un síndrome compartimental, llame al ortopedista que le resuelva el problema. Hacer las reducciones ortopédicas necesarias. Y si yo no tengo el nivel de complejidad necesario para atender al paciente politraumatizado, lo remito al centro especializado más cercano donde me puedan atender a ese paciente. Miren lo que dice ahí abajo en la diapositiva, en rojo. La omisión de cualquiera de estos pasos puede resultar en la muerte del paciente o en la invalidez definitiva, secuela permanente. Ojo con eso. ¿Cuáles son entonces las prioridades quirúrgicas? Estas son las lesiones que debemos identificar como médicos que manejamos el traumatizado, el politraumatizado, el manejo inicial. Las lesiones craneales que producen efecto de masa, eso hay. Trauma craneoencefálico, piensa en eso y piensa en que el paciente se va a herniar con un hematoma o con un trauma o con un edema de cerebro, ¿cierto? Por una contusión cerebral si usted no la sospecha y no la trata. Acuérdense eso. Lesiones torácicas. Entre las lesiones torácicas, el neumotoras atención y el hemotoras masivo. Neumotoras atención, ¿por qué? Porque el neumotoras atención produce una disminución de la precarga y de la poscarga, es decir, ese aire atrapado en el espacio pleural de la lesión, del lado de la lesión, produce disminución del retorno venoso hacia las cámaras derechas del corazón, se cae el gasto cardíaco y eso puede terminar matando al paciente. Y el hemotoras masivo porque es una lesión ensanguinante que debe buscarse la manera de autotransfundir al paciente, no hay que hacerle pruebas de nada, es la propia sangre del paciente y llevar el paciente a cirugía para parar el sangrado. Eso se debe hacer. Usted puede poner un tubo a tórax, pero no deje que esa sangre se bote, se pierda. Debe pedir sangre para bolsas de recolección de sangre y esa sangre se autotransfunde en el paciente. Las lesiones abdominales que hagan sospechar hemorragias, lesión de la mesentérica, perforación de intestino, todo eso da tiempo, si no es una aorta o una ilíaca, la que se perforó durante el accidente, porque ese seguramente muere en el sitio del accidente, en el ABC secundario ya podemos con más calma identificar la lesión y operarlo. Las lesiones vasculares periféricas generalmente van asociadas a amputaciones o a fracturas con desplazamiento, ¿cierto? O fracturas abiertas. ¿Listo? Y lo otro son las lesiones ortopédicas asociadas y las lesiones maxilofaciales. Ya hablamos del LEFOR. El LEFOR 2 y 3 son lesiones que hacen sospechar de fractura de base de cráneo, ¿cierto? Y entonces estas son lesiones que tienen mal pronóstico, sobre todo si el paciente tiene otorragia, si tiene epistaxis, porque la hemorragia puede provenir de arriba del sistema nervioso central. También una lesión de los vasos del polígono de Willis, que recuérdense que eso se llama carótida cerebral. Muy bien. Y recuerden, en el manejo del paciente traumático, la prioridad consiste en establecer un aporte de oxígeno adecuado a los órganos vitales y seguir una secuencia establecida, lógica, adecuada de prioridades para identificar y tratar las lesiones que ponen potencialmente en peligro la vida. Feliciano. Es uno de los escritores del libro de Mattox de trauma. Este señor tiene familia colombiana, Feliciano, pero él vive en Houston hace mucho rato y es uno de los padres del ATLS. Creo que esta es la última diapositiva. La bibliografía ATLS, novena edición, manejo del paciente politraumatizado, segunda edición de Panamericana, editorial Panamericana, el libro de trauma de la Universidad de Antioquia y la séptima edición del libro de Mattox, que es trauma. Preguntas, ¿qué no quedó claro? ¿Qué tengo que repetir?
Hola. Se fueron, se No, durmieron. ninguna pregunta. Ninguna pregunta, doctor. Dígame. Bueno, espero que les haya quedado el estímulo para estudiar. Esto no pretendamos que en hora y media de charla quedó todo en nuestro disco duro para siempre. Si ustedes estas diapositivas la usan como una guía de estudio y cogen un libro de trauma y comienzan a estudiar, se darán cuenta que un capítulo, un concepto general los va llevando a cada capítulo y a cada capítulo para que las cosas queden claras y queden bien estudiadas y para siempre. Objetivos. Ojo. Saber organizar el servicio. 2 enfermeras, un médico líder y un médico de apoyo. Ya saben las funciones de cada uno. Y luego, ¿cuáles son los objetivos? Estabilizar al paciente, identificar las lesiones amenazantes de la vida y arriba, en la pirámide, el manejo definitivo. Y si no puedo en mi centro hospitalario, remito al paciente donde vayan a resolverle el problema. ABCD primario, no paso al ABCD secundario hasta cuando no haya estabilizado al paciente, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Paciente con un neumotórax a tensión y el médico de planta o el médico del servicio no sabe poner tubos a tórax o nunca ha insertado un catéter en el espacio pleural. Y el paciente le está mostrando que tiene 60 de saturación, tiene un hemitórax abombado, ¿cierto? Está hipotenso con ingurgitación yugular y taquicárdico y lo mandan para la sala de rayos X. En la sala de rayos X hizo un paro. Y cuando vinieron a traer al paciente de reanimación, el paciente estaba morado, frío, y el paciente se murió. Casos de la vida real, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes del estado inicial del paciente politraumatizado o traumatizado, porque fíjense ustedes, ahí dice, una de las diapositivas iniciales, la falta de inserción de un tubo a tórax, que lo puede hacer un médico con entrenamiento en la urgencia, no debe, ni siquiera tiene por qué ser especialista. Le quitó al paciente la oportunidad, como no había un médico entrenado, de que ese paciente le pusieran un catéter, un pitillo, un lapicero, le hubieran metido, no sé, con el bisturí, le hubieran abierto la reja torácica y se descomprime el neumotórax a tensión. Ah, la radiografía estaba hermosa. Hay un neumotórax a tensión. Y eso les va a pasar a las 2, a las 3 de la mañana. Y difícilmente en una ciudad como Santa Marta los cirujanos están dentro de las instituciones. Y algunos viven allá en Playa Dormida. Y cuando quieran llegar acá a Santa Marta a ver el paciente es cadáver. Por eso es que el médico de urgencia tiene que estar entrenado. Y esto es pan de todos los días. Vivimos en un país con violencia. Y entonces le metieron la puñalada, le dieron un botellazo, se estrelló en la moto, lo atracaron, le dispararon. Entonces, ¿quién dijo que tiene que ser un especialista quien ponga un tubo a tórax? Eso es uno de los ejemplos que les puedo dar. Con eso quiero que tomen conciencia que la vida de muchas personas va a estar en su conocimiento y en sus manos, en las manos de ustedes. Y que yo lo que quiero dejar aquí es un estímulo para que ustedes comiencen a estudiar de la mejor forma y a entender cómo se maneja el paciente politraumatizado. Ahí hay 4 diapositivas claves. Cómo se conforma el equipo, cuáles son los objetivos de la reanimación
y recordar el ABCD primario y el ABCD secundario. El manejo del shock, ¿cierto? Es la quinta diapositiva. Y la otra es el manejo de la vía aérea y del trauma craneoencefálico. 8 diapositivas de un total de 43. Entonces, quiero que de verdad tomen conciencia de la situación en la que están como estudiantes ya de último año. Ya ustedes están atendiendo pacientes. Y que ojalá todos tengan la oportunidad de hacer un curso de atención del trauma, ATLS. Ahorita que ya pase esta pandemia y que se pueda hacer el entrenamiento presencial, los cursos no son de más de 20 personas. Así como hicieron RCP y BLS, así se hace la ATLS. Incluso en la UCC, en mayo de este año, el doctor Jaizán Granados y yo teníamos ya con la Asociación Colombiana de Cirujanos, que nos había dado el aval, teníamos desde el mes de febrero eso ahí, palabreado, pero como se metió la pandemia, y de una casa de estas de Barranquilla, creo que era Salamandra, que nos tenía también, pero no perdamos el objetivo de esto, de la charla, y realmente háganlo, no se van a arrepentir. Así como le sacaron provecho a BLS y a CLS, le van a sacar a la TLS y cuando hayan, si los quisieron un código rojo, código gris, todas esas cosas que sirven. Porque van a estar entrenados y no le van a tener miedo al paciente politraumatizado. Eso es lo que uno ve cuando llega el paciente politraumatizado. La doctora está atendiendo una embarazada, el otro un paciente con dolor precordial, el otro no sé qué cosa. Todo el mundo corre y está ocupado. Entonces eso es por miedo escénico y no saber qué hacer. Aquí están todas las bases para saber qué hacer y no salir corriendo, sino a atender al paciente. Muchas gracias por su tiempo y espero haberles dejado inquietudes para que estudien este tema. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a usted. Bueno, muy amables. Feliz noche, bendiciones y feliz día del amor y la amistad. Igual, doctor, amén. Bueno.